Siguiendo con el programa previsto, don Arcadio Olivera va a tener su intervención, pero le va a presentar y va a tener unas palabras nuestra adjunta primera, doña Emilia Caballero, a quien yo quiero agradecerle de verdad su presencia aquí, porque hace poco ha salido de una operación y hoy es el primer día que sale de casa y viene para trabajar y sumarse a esta jornada. Muchas gracias, Emilia, y gracias a todos ustedes. Gracias. Mil gracias. Iba a decir señoras y señores, pero por lo que veo tengo que decir amigas y amigos, compañeras y compañeros. Esa es la verdad y eso es lo que hay. Me encanta ver tanta cara conocida. Yo también le quiero agradecer al síndic la celebración de esta jornada, porque cuando le propusimos esta iniciativa no solo la acogió con todo el interés, sino que se puso al frente, que no nos puso la menor dificultad para nada, que en realidad no nos la pone nunca para nada de lo que hagamos, y le quiero agradecer de veras el interés que se ha tomado para el éxito de estas jornadas. Tengo la tarea de presentar, una tarea muy agradable para mí, Arcadio Oliveres, a quien también le agradezco muchísimo su presencia aquí, la posibilidad que tenemos de escucharle. No es fácil presentar a Arcadio Oliveres, no es fácil porque es tan extensísima su trayectoria que resulta muy difícil resumirla. Pero por cuestiones de tiempo pues no hay más remedio. Aparte de que mucha de la que hay aquí le conoce, pero por si alguien no le conoce, Arcadio Oliveres es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y también es profesor de varios doctorados, másters, cursos de posgrado en diferentes universidades. Desde el 2001 preside la Organización de Justicia y Paz, que reúne 20 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, de los valores de la cultura de la paz y la no violencia, y asimismo es presidente en algunas o miembro activo de otras 16 organizaciones o fundaciones e instituciones varias. Ha recibido numerosos premios en un espacio de tiempo de los últimos 25 años, premios nacionales, premios autonómicos, también relacionados siempre con los derechos humanos, con la paz, con la justicia social, con el desarrollo. Ha escrito 7 libros dedicados a los mismos temas: el hambre, la guerra, el desarme, la paz, el 07 y la economía solidaria, y colabora con revistas, con varias revistas y también con medios de comunicación, y ha participado en trabajos, en publicaciones colectivas, más de 60 publicaciones. Imparte constantemente conferencias por todo el mundo, por todo el territorio nacional, por toda Europa, por Latinoamérica, por Palestina, por todas partes. Y en varias ediciones del Foro Social Mundial ha participado como ponente en Bombay, en Porto Alegre, en Bamako y en el Foro Social de la Mediterránea celebrado en Barcelona. Hasta aquí el telegrama de lo que sería el currículum, la trayectoria de Arcadio Oliveres, pero no me resisto a leerles solo 2 párrafos de ese extensísimo currículum. Les digo, desde los primeros años 60 destacó por su compromiso con la libertad y la democracia. Concretamente, algunas actividades destacadas desde los años 80 ha sido la primera gran campaña a favor del 07, la primera campaña a favor de la objeción fiscal al gasto militar y la constitución de la Asamblea de Objetores Fiscales, en la campaña por la objeción de conciencia y en apoyo de la insumisión, en la constitución de la Universidad Internacional de la Pau de Sant Cugat, de la que es presidente y donde imparte conferencias en sus cursos de verano anuales, en la campaña de Justicia y Paz Cataluña Solidaria, en la campaña contra el ingreso de España en la OTAN,
en la introducción en España de las Brigadas Internacionales de Paz. También destaca su papel como cofundador de la Red Europea contra el Comercio de Armas, en las movilizaciones contra la Primera Guerra del Golfo, en la campaña a favor de la cancelación de la deuda externa, en la promoción de la banca ética en Cataluña, siendo elegido presidente honorario de la plataforma Finançament Ètic i Solidari o en las movilizaciones contra la guerra de Irak. Ha destacado también y ha dedicado sus energías especialmente en la denuncia de la deuda externa, como ya hemos dicho, de los países más pobres, en la divulgación de las cifras del hambre, en la denuncia del subdesarrollo, de la desigualdad, de las injustas relaciones económicas norte y sur, de la guerra, del militarismo, de la investigación y el gasto militar, en la exigencia de incrementar la ayuda al desarrollo y en la promoción del consumo responsable, la banca ética, las formas de economía solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que además de todos los títulos que tiene Arcadio Oliveres, es un relevante, un extraordinario activista social que además desarrolla una labor y una actividad verdaderamente impensables. Muchas gracias. Tiene la palabra Arcadio. Buenos días, buen día a tothom. Yo me había planteado hacer mi exposición en valenciano, pero no quisiera que nadie se quedara sin entender lo que voy a decir. De manera que no tengo ningún inconveniente si hay gente que tiene dificultad en hacerlo en castellano. ¿Qué prefieren ustedes? Castellano. Pues vamos a hacerlo en castellano sin ningún problema como lengua vehicular. Bien, en primer lugar, excelentísimo señor síndic de Greuges y estimada amiga, porque nos conocemos hace ya algún tiempo, síndica adjunta Emilia Caballero. También, por descontado, a todos los presentes en la sala y a aquellas personas que desde hace algunos días han estado detrás de mí procurando que estuviera a la hora, que el avión llegara debidamente. A todos los que me han, facilitado mi llegada, muchas gracias. Y también, por descontado, muchas gracias al recinto de la Universidad de Alacant en esta ciudad. Creo que es la cuarta o quinta vez que tengo la suerte de sentarme en esta mesa y, por tanto, siempre me siento bien acogido. Bien, dicho esto y agradeciendo que haya en Alacant esta preocupación extraordinaria sobre temas de pobreza, voy a intentar introducir el tema que se me ha pedido. Como ustedes habrán visto por el título, se llama La lucha contra la pobreza en un mundo en crisis. Y por tanto lo que haré es invertir los términos. Primero hablar del mundo en crisis y después hablar de qué respuestas podemos dar a la pobreza. Pero, sin duda, quiero dar las gracias por este currículum absolutamente detallado que Emilia ha hecho de mí. El que haya hecho tantas cosas tiene única razón de ser, que soy viejo. Y, por tanto, a partir de ciertos años vas acumulando cosas y trabajos. No es ningún mérito particular, pero ella lo ha hecho con tanto detalle que parecía algo fuera de lugar. No es verdad, esto es el día a día que va avanzando y los años que van cayendo, y lo notas en la vista, en la memoria, en una serie de cosas, como comprobarán ustedes a lo largo de la charla. De manera que vamos a hablar primero de la crisis y hablaremos después de las posibles formas de lucha contra la crisis. Miren ustedes, esta no es ni la primera, ni la última, ni la peor de las crisis a las que podemos enfrentarnos. Quisiera dejar sentado de entrada, aunque no me dedicaré a ello, que hay, por lo menos que yo sepa, dos crisis de índole superior a la crisis de la que hoy hablaremos. La primera se llama crisis alimentaria y la segunda se llama crisis ecológica. Porque les aseguro que por mal que estén las cosas aquí, la gente puede ser que se quede sin trabajo, se queda. La gente se puede quedar sin pensión, se queda. La gente se puede quedar sin vivienda, se queda. La gente se puede quedar sin esposa porque se pelean, se queda. Pero lo que es evidente es que sin comer no se queda nadie. Afortunadamente tenemos un tejido social suficiente que si alguien se encuentra sin ningún plato caliente, acude a servicios sociales municipales, acude a Cáritas, acude al Banco de los Alimentos y le ponen mesa y le ponen cama. Cama no siempre, le ponen mesa. De manera que morirse de hambre no pasa a nadie. Sin embargo, la primera crisis es aquella que permite que mucha gente muera de hambre. Y si hacemos caso de las últimas estimaciones de Naciones Unidas, alrededor de 60.000 personas mueren cada día de hambre. Lo cual es evidente que es inaceptable totalmente en un mundo en el que además
según las mismas Naciones Unidas, se producen cada año por la agricultura y la ganadería mundial más alimentos de los que hicieran falta para dar calorías suficientes a toda la población mundial. El problema, como ustedes pueden observar, no es de producción, es de distribución. Unos tenemos mucho, otros tienen demasiado poco. Hace escasamente 1 año y medio falleció un amigo entrañable, un profesor de Barcelona, quizá ustedes lo hayan leído en alguna ocasión, todos sus libros son recomendables, se llamaba Luis de Sebastián. Y la última obra escrita por Luis de Sebastián tenía un título bien pertinente. El título era Planeta de gordos y de hambrientos. Este es un planeta en el que convivimos los gordos con los hambrientos. Y les aseguro que por flacuchos que estemos cada uno de nosotros, pertenecemos a los gordos sin ninguna duda. Planeta de gordos y de hambrientos. Sin embargo, la respuesta a este problema, que repito, es el primer problema mundial, no es aquella respuesta que en ocasiones se nos ocurre. ¿Cuál es? El envío de alimentos. Hay casos en que sin duda es imprescindible mandar alimentos. Lo hemos visto en Haití recientemente. Pero una cosa es mandar alimentos a Haití, en donde una catástrofe, en este caso un terremoto, obliga a mandarlos. Otra cosa es mandar alimentos a los países del Sahel que no tienen un terremoto, tienen un terremoto diario. Con lo cual lo que hay que hacer es planificar que su agricultura sea productiva para que no deban depender del envío constante de alimentos. Es más, hay ocasiones en que hemos mandado alimentos caducados, alimentos en mal estado, alimentos podridos. Y no podría dejar de poner un ejemplo que me gustó explicarlo y aunque quizá no haga mucho al caso, quiero exponérselo a ustedes. Recordarán que en 1986, en Ucrania, concretamente en Chernóbil, explotó una central nuclear. De aquella explosión se desprendió una especie de nube tóxica en la que en su interior había uranio, plutonio, torio, radio, todo lo que ustedes quieran. Los vientos soplaban en dirección oeste y la nube tóxica fue avanzando desde Ucrania. Finalmente los vientos dejaron de soplar y la nube tóxica quedó estancada en el cielo de Alemania. Las lluvias que caían sobre Alemania por aquellas fechas atravesaban esta nube tóxica, se impregnaban de radioactividad, regaban las plantas y las contaminaban. El gobierno alemán se dio cuenta de esta situación y, como que es muy precavido en temas ambientales, inmediatamente lo que hizo es prohibir a los ganaderos, a los campesinos, que vendieran su leche, puesto que su razonamiento era decir, sus vacas se han alimentado con hierba contaminada y por tanto la leche será contaminada. No la venden ustedes. No se preocupen, añadió el gobierno alemán, porque yo ya les indemnizaré por toda la leche que no hayan podido vender. Los campesinos alemanes hicieron caso a las recomendaciones del gobierno, no vendieron la leche, cobraron la indemnización. Toda la leche sobrante fue empaquetada y mandada a África y a Bolivia como ayuda alimentaria. Hay ocasiones en que no es lo más pertinente la ayuda alimentaria. ¿Qué dice, por tanto, Naciones Unidas? Y con esto terminaré esta parte previa dedicada a la alimentación. Pues algo muy sencillo. Lo que deben hacer los países no es recibir alimentos, es producirlos ellos mismos. Y como ustedes bien saben, a esto se le ha venido a llamar soberanía alimentaria. ¿Y qué hace falta para que los países adquieran soberanía alimentaria? Por descontado, muchísimas cosas, pero 3 de destacadas. Primero, que la tierra sea bien repartida y bien aprovechada. Esto significa luchar contra los latifundios y contra los minifundios, porque unos tienen terreno demasiado amplio, no lo cultivan todo, otros tienen terreno demasiado pequeño, no les resulta suficiente. Esto es algo que no es reciente, todos ustedes lo conocen, y se llama reforma agraria. La segunda cosa que hay que hacer, según dicen los expertos en Naciones Unidas y también en algunos sindicatos agrarios, es producir en cada país aquello que haga falta a la alimentación de su población, no aquello que producen y que en muchos casos es fruto de nuestra colonización, que les ha especializado en productos, digamos, tropicales, coloniales, ultramarinos, llamémosle como queramos, que sirven para nosotros y no sirven para sus poblaciones. Fuimos allí hace 500 años y al tener un clima cálido bastante mejor que el nuestro para determinadas producciones, especializamos a estos países en café, en cacao, en azúcar, en piña tropical. Un caso clarísimo es el de Haití, que tiene su miseria debido a que, en lugar de producir para la alimentación de sus poblaciones, produce azúcar de caña. Empezaron a producir este azúcar, empezaron a producir el café, el cacao y dejaron de producir aquello que necesitaban para su propia alimentación.
según palabras de un economista cuyo nombre no recuerdo, con el proceso colonial convertimos a estos países en especialistas de la economía del postre. Para que produjeran nuestro propio postre, dejaban de producir aquello que necesitaban como su plato único. ¿Qué dice Naciones Unidas? Pues algo muy sencillo: menos café, menos cacao, menos azúcar, menos piña tropical y, por contra, más trigo, más maíz, más arroz. Porque supongo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que de trigo se puede vivir y de café no se puede vivir, excepto los estudiantes en época de exámenes. Por tanto, ¿qué dice Naciones Unidas? Pues hay que cambiar un poco las producciones. Tercera respuesta a esta gran crisis. Naciones Unidas lo dijo clarísimamente en el mes de junio del año 2008, con motivo de una reunión cumbre de la Organización Especializada de Naciones Unidas para temas de alimentación, que, como ustedes bien saben, se llama FAO. ¿Qué dijo la FAO en junio de 2008? Si queremos tirar adelante y eliminar esta plaga del hambre en el mundo, nos harán falta 50.000 millones de dólares anuales. 50.000 millones de dólares para crear regadíos, para hacer formación profesional agraria, para construir caminos rurales, para crear bancos de pesca, para comprar tractores, para hacer granjas, para lo que ustedes quieran. Dijo la ONU, con 50.000 millones de dólares, en pocos meses eliminaríamos el hambre en el mundo. E hicieron, pueden ustedes revisar los documentos de la FAO de junio de 2008 en Roma, hicieron un pedido, un llamado urgente a la comunidad internacional para que aportara 50.000 millones de dólares cada año y con esto se procedieran las inversiones que permitirían eliminar el hambre. ¿Qué respondieron los países ricos? Que ni hablar, que sus presupuestos eran demasiado ajustados y que nunca iban a conseguir 50.000 millones de dólares al año. La ONU lo lamentó y dijo, pues bien, en este caso la gente seguirá muriendo de hambre. Pero fíjense ustedes con el detalle. Esto sucedía en junio del 2008. En septiembre de 2008 estallaba la crisis financiera con la caída de aquella banca Lehman Brothers. Los bancos andaban con dificultades y los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, de Canadá, de Australia, empezaron a insuflar dinero a estos bancos. Esta es mi obligación. He venido calculando cuánto dinero se ha dado en estos 2 años a los bancos. Incluso me he permitido reducir aquellas cantidades pequeñas que los bancos han sido ya capaces de devolver. ¿Y cuál es el saldo en estos momentos? 2.700.000 millones de dólares. Dicho de otra manera, si ustedes dividen 2.700.000 millones de dólares por 50.000 millones que la ONU pedía, llegamos a una conclusión muy sencilla. Con el dinero dado a los bancos en estos últimos años, en estos últimos 2 años, se hubiera podido eliminar el hambre del mundo los próximos 54 años. Esta es un poco la situación real. Y por eso quería empezar hablando de esta crisis primera para relacionarla después con la crisis que nos está afectando ahora. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es que los gobiernos actúan de este modo tan absurdo y son capaces de dar a los bancos 54 veces más de lo que haría falta para eliminar el hambre? Pues le he dado muchas vueltas y al final he llegado a la única conclusión posible. Los gobiernos ayudan a los bancos y no ayudan al hambre porque los gobiernos que ayudan y los bancos que son ayudados son exactamente los mismos o íntimos amigos. Y por eso hay dinero para los bancos y no hay dinero para el hambre. Y les pondré un ejemplo. Cuando estalló la crisis hace 2 años, estalló porque había caído una gran banca norteamericana, la acabo de nombrar, Lehman Brothers. Esta fue la quiebra más importante en la historia empresarial de Estados Unidos. Pero si ustedes hacen memoria recordarán que la segunda quiebra era un poco anterior. Se había producido en el año 2002. En el año 2002 había dado en quiebra otra gran empresa norteamericana, hoy casi olvidada, llamada Enron. Enron, en aquel momento, atrapó a sus inversores, o si lo quieren decir de otra manera, les estafó 80.000 millones de dólares, el equivalente a 1 año y medio de lucha contra el hambre. La empresa desapareció. Nunca más se supo nada de Enron. Hasta que hace unos cuantos meses tuve ocasión de ver un documental, una película, que hablaba de la historia de esta empresa Enron, desde que había nacido hasta que había desaparecido. La historia iba en paralelo a la historia personal del presidente de la empresa, un señor llamado Jeffrey Skilling, que había sido el fundador de la empresa y había sido el destructor de la empresa. Tanto había destruido este señor Skilling a su empresa que hoy en día este señor está purgando el tercero de los 25 años de cárcel que le han caído encima por estafa.
Pues bien, en una escena de esta película aparecía este señor Skilling un día que para él debería ser muy importante, el día en que el señor festejaba sus 50 años. Se celebraba una gran fiesta de estas típicas de película norteamericana, con muchos vestidos, mucha comida, muchas flores, todo lo que ustedes quieran. Y en una escena de la película aparecía este estafador, Jeffrey Skilling, rodeado de dos buenos amigos. Los tres se abrazaban en un fuerte abrazo y los dos amigos a derecha e izquierda le decían: querido Jeffrey, somos tus amigos. Hoy festejas tus 50 años, nos hemos desplazado ex profeso para acompañarte en esta fiesta de aniversario. Mirabas la cara de los dos buenos amigos de este señor y era fácil identificarla. Una se llamaba George Bush padre, el otro se llamaba George Bush hijo. Los que dan el dinero y los que lo reciben son exactamente los mismos. Y por eso el hambre sigue aumentando. Y atención, seguirá aumentando. Si hacemos caso de los datos de Naciones Unidas, en el año 2007 los hambrientos en el mundo eran 800... a ver si lo digo bien, que no me falla la memoria... eran 860 millones de personas. En el año 2008 eran 940 millones de personas. En el año 2009 eran 1.020 millones de personas. En el año 2010 siguen siendo 1.020 millones de personas, puesto que fue un año de buenas cosechas. Pero este año, que no lo ha sido de tan buenas, ya Naciones Unidas ha previsto que a final de año estaremos con 1.100 millones de hambrientos en el planeta. Esta quería señalarla como primera gran crisis. Y dejo la segunda gran crisis, porque aparecerá más tarde, que es la ecológica. Y ahora entro definitivamente en la crisis de la que hemos de hablar ahora, que es la crisis financiera, la crisis económica, la crisis laboral, la crisis empresarial, llámenlo ustedes como quieran. Esta crisis, como todas las crisis del capitalismo a lo largo de la historia, tiene muchas raíces. La tasa de beneficios que disminuye, producciones que a veces son sobresaturadas, etc. Pero en cualquier caso, en esta crisis creo que no debemos tener ninguna duda en darle un calificativo. Esta es fundamentalmente una crisis de origen financiero. Esta es una crisis sencillamente de especulación financiera. Recordemos que cuando a final de los años 70, principios de los 80, estábamos en la crisis anterior, le llamábamos la crisis del petróleo. Quizá no era exclusivamente el petróleo la razón, pero le llamábamos crisis del petróleo. Ahora podemos llamarle crisis financiera. ¿Y por qué? Sencillamente porque se ha pervertido la idea básica de dinero. ¿Cuál es la idea básica de dinero? La idea básica de dinero es muy sencilla. Es un instrumento de intermediación. Yo tengo mi trabajo y tengo mi salario. Y a final de mes lo que me dan son unos billetes. Con estos billetes no hago nada, hasta el día en que acudo a una tienda y con estos billetes compro esta mesa o compro esta silla, que es lo que yo necesito para mi casa. El dinero es fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente, un instrumento de intermediación entre mi trabajo por un lado y mi mesa por otro lado. Lo grave es que hoy en día no la mayor parte de la gente que sigue comprando mesas y sillas lo que haga falta, sino la mayor parte de dinero que se mueve no tanto con la intención de comprar cosas, sino con la intención de tener todavía más dinero con el dinero que se ha tenido. Dicho de otra manera, con especular. Y en España lo sabemos perfectamente. Hace tiempo la gente que tenía dinero, no hace tanto tiempo, hace 3 o 4 años, una parte importante de este dinero no lo gastaba en mesas o sillas o televisores, no. ¿Lo gastaba en qué? En la compra de un piso. ¿Necesitaba el piso? No. ¿Lo quería alquilar? No. Sencillamente lo quería guardar, cerradito, con cerrojo, hasta que al cabo de 3 años el piso hubiera duplicado de precio y entonces lo vendería. A esto, como ustedes saben, se le llama especulación. El dinero ha cambiado de utilidad y se especula básicamente. En el caso de España se especula inmobiliariamente, pero alrededor del mundo se especula seguramente más mobiliariamente, es decir, con acciones y con obligaciones. La especulación mobiliaria está en el orden del día. La gente compra acciones baratas a ver si las puede vender caras al cabo de un cierto tiempo. ¿Y por qué la especulación mobiliaria se ha puesto en el orden del día? Yo diría que por 3 razones. Primero, porque existe un instrumento que todos conocemos y que además utilizamos y es bien práctico y se llama Internet. Gracias a Internet yo puedo a las 8 de la mañana, desde mi propia casa, sin salir de ella, incluso sin quitarme el pijama, entrar a través de Internet en la bolsa de Tokio, mirar cómo están cotizando las acciones en Tokio en aquel momento
Y si veo que unas acciones van relativamente baratas, le mando un email a mi corresponsal en Tokio, porque si me dedico a estas cosas tengo un corresponsal en Tokio, y le digo, haga el favor de comprar tantas acciones de esta empresa que creo que van baratitas. Me voy a pasear todo el día y a las 8 de la tarde aparezco de nuevo en mi casa. Lógicamente ya no puedo entrar en Tokio, porque tienen la costumbre de dormir en aquel momento, pero puedo entrar en Nueva York, que todavía está abierto. Y entonces veo que aquella acción que he comprado por 1.000 en Tokio a las 8 de la mañana, ahora cotiza en Nueva York a 1.003. Y entonces le mando una nota a mi corresponsal en Nueva York y le digo, haz el favor de venderte por 1.003 aquello que he comprado por la mañana a 1.000. Y ustedes dirán, hombre, pues si compras por 1.000 y vendes por 1.003, haces poco negocio. Claro, si compras una acción, haces poquísimo negocio. Si compras 50.000 acciones, la cosa empieza a ser distinta. Internet permite automáticamente la especulación. La segunda cosa que permite la especulación, ¿cuál es? Pues, sencillamente, la libertad absoluta de circulación de capitales en el mundo. Yo puedo tener, si quiero, toda mi fortuna en Tokio por la mañana y puedo tener, si quiero, toda mi fortuna en Nueva York por la tarde. Y no hace falta que yo coja mi fortuna y la traslade físicamente, no. Esto es un apunte contable que dice, este señor tiene abonado en este banco de Tokio este dinero. Y por la tarde dice, este señor tiene abonado en este banco de Nueva York este dinero. Puedo cambiar mi fortuna en un segundo. Antes no, antes tú tenías que trasladar físicamente tu fortuna. Y si la quieres llevar sencillamente de Girona a Perpiñá, te cogía la Guardia Civil en la frontera y te clavaba una multa. De manera que hoy en día la circulación es completamente libre. Esto también facilita la especulación. ¿Y qué más facilita la especulación? Pues, sencillamente, que no hay en el mundo ninguna autoridad que intente prohibir eso. Ninguna. Seguramente ustedes saben que cuando estalló la crisis financiera se creó un grupo de trabajo ad hoc llamado G20, que es el que supuestamente ha de liberarnos de la crisis. Me he leído, porque es mi obligación, los acuerdos de las 5 reuniones cumbres que ha tenido el G20 hasta este momento. Ni una sola reunión ha intentado impedir la especulación financiera. ¿Para qué han servido estas reuniones del G20? Fundamentalmente para un solo objetivo, salvar a los bancos y a los banqueros. Y después, fundamentalmente, alguna otra connotación paralela, como puede ser vigilar pues, las agencias de calificación bancaria, vigilar un poco las empresas de auditoría, cosas por el estilo. Ni una sola vez intentar eliminar la especulación financiera. Pero que conste que hace ya muchísimo tiempo que estábamos advertidos del peligro de la especulación financiera. ¿Y quién nos había advertido? Pues aunque a ustedes les parezca mentira, el que nos había advertido del peligro de la especulación financiera, en primer lugar, y fue en 1992, fue el mayor especulador del mundo. Un señor que todos ustedes conocen y que se llama George Soros. Un señor nacido en Hungría, afincado en Nueva York y que es seguramente el mayor especulador del mundo a título individual, que no a título colectivo. Porque, como ustedes bien saben, el mayor especulador del mundo a título colectivo no se llama de nombre George y de apellido Soros, se llama de nombre Fondo y de apellido de Pensiones. Pues bien, resulta que el señor Soros ya nos había advertido en 1992 de lo peligrosa que era la especulación. ¿Y cómo nos advirtió? Pues nos advirtió llevando a cabo una operación que, aunque me cueste medio minuto, se la voy a explicar porque es plenamente explicativa del origen de la crisis. ¿Qué hizo en 1992 el señor Soros? Un día que a él le pareció oportuno, llamó a los agentes que tiene esparcidos por todo el mundo y les dijo, mañana acudid a los mercados financieros internacionales y comprad todas aquellas libras esterlinas, la moneda inglesa, que se hallen a la venta. Cada día hay libras esterlinas a la venta en el mundo. Cada día hay pues un señor británico que ha de venir a pasar sus vacaciones en Alicante y que necesita venderse sus libras para comprar sus euros. O hay una empresa inglesa que debe pagar una importación proveniente de Estados Unidos, necesita dólares y ha de vender libras. ¿Qué dice Soros? Comprad todas las libras que encontréis en la venta el día de mañana. Al segundo día, ¿qué les dice Soros? Lo mismo, adquirid todas las libras que se hallen a la venta. Y al tercer día, ¿qué les dice Soros? Exactamente igual. Adquirid todas las libras que alguien esté vendiendo. Y al cuarto día, ¿qué dice? Lo mismo. Y al quinto, ¿qué dice? Exactamente igual. Y al sexto, ¿qué dice? Idem de idem. Y al séptimo, ¿qué dice? Nada, porque es festivo. Y al octavo, ¿qué dice? Lo mismo. Y al noveno, ¿qué dice? Exacto. Y al décimo, ¿qué dice? Lo mismo. Al cabo de 10 días, el señor Soros llevaba acumulada una enorme cantidad de libras esterlinas. Supongo que todos ustedes han entendido que para dedicarse a esta actividad te hace falta un pequeño capital, si no, lo tienes mal. Soros dispone de este capital, compra todas estas libras.
Cuando las tiene todas, se pone a descansar un par de días, no más de un par de días. Y al cabo de un par de días les da a sus agentes una orden inversa a la anterior. Y les dice, mañana acudid a la bolsa, intentar vender de golpe todas aquellas libras que hemos acumulado en los 10 días de antes. El día que él procede de esta manera, como es de suponer, inunda el mercado mundial de libras, que no se ven correspondidas por una demanda equivalente. Él ofrece libras acumuladas de 10 días y solo hay la demanda normal de un solo día. Entonces se produce algo que ustedes conocen, que es el funcionamiento de la ley, de la oferta y la demanda. Hay muchas más libras que las que se solicitan, resultado la libra baja ligeramente de cotización. Aquellos que son propietarios de libras no saben de qué va la historia del señor Soros, pero observan en el periódico que la libra está cayendo, cogen miedo y deciden vender sus libras antes de que bajen más. Con lo cual, como ustedes pueden suponer, las hacen bajar todavía más, porque ponen más libras en oferta. Y al tercer día, y al cuarto, y al quinto, y durante 10 o 12 días, la libra se sitúa en un tobogán en el cual acaba perdiendo el 15% de su valor inicial. Para una moneda, perder el 15% es algo extraordinario. Y la moneda rompió todos los límites del sistema monetario europeo, que prohibía que ninguna moneda europea bajara más de un 2,25%. Pues el señor Soros, él solito, se carga todo el sistema monetario europeo y hace bajar la libra un 15%. Cuando la libra ha bajado un 15%, Soros hace una reflexión sencilla y dice, parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchas. Y entonces dice a sus agentes, comprad todas las libras esterlinas que encontréis, siempre y cuando coticen 15% por debajo de su valor habitual. El hombre se hace con un enorme stock de libras y a partir de aquel día se pone a descansar. Como que se pone a descansar y ya no me molesta más a la libra esterlina paulatinamente se irá recuperando. Porque la verdad es que no había ninguna razón objetiva por la que la libra tuviera que bajar de cotización. Hay ocasiones en que sí que producen razones objetivas para que una moneda baje. Seguramente ustedes ya saben que la más conocida se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, la moneda del país con inflación se va deteriorando respecto de la moneda del país sin inflación. Pero no era la inflación lo que tenía la Gran Bretaña. Si la moneda bajaba, no era por la inflación, era porque el señor Soros la molestaba. Cuando el señor Soros deja de molestar, la libra paulatinamente se va recuperando. Y llega un día en que se sitúa en su valor inicial. Cuando la libra se ha situado en su valor inicial, el señor Soros hace su última reflexión. Hemos comprado estas libras baratas, las vamos a vender caras. Pero no las venderemos de golpe, porque si las vendemos de golpe volveremos a inundar el mercado. Nos iremos sacando estas libras de encima en pequeñas dosis para ir recuperando el 15% de ganancia. El señor Soros es muy paciente, tardará medio año. Al cabo de medio año se habrá vendido todas las libras 15% más caras de como las había comprado. Resultado, en esta operación el señor Soros ganó, año 1992, $1.000 millones. No hace falta que les diga que el señor Soros quedó satisfecho. No únicamente quedó satisfecho, sino que se permitió escribir un libro haciendo consideraciones sobre lo que había llevado a cabo. Y una de sus consideraciones preciosa dice lo siguiente: esta actividad especulativa a la que yo me dedico es completamente inmoral y debería estar prohibida. Pero como que no hay ninguna autoridad en el mundo que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. De esto hace 19 años y la temporadilla continúa. Y nadie ha querido en ningún momento intervenir para frenar esto. O mejor dicho, sí que hubo alguien, un premio Nobel de Economía, un señor norteamericano llamado James Tobin, que en una conversación obviamente imaginaria con el señor Soros le decía: mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted hace es inmoral o no es inmoral. No sé si debería prohibirse o no debería prohibirse, pero algo sí que sé: debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compra o usted venda, deberá pagar un 1 por 1000 de la cantidad comprada o de la cantidad vendida. Y le aseguro que de esta manera se le pasarán las ganas pronto. Porque si usted ha de pagar un 1 por 1000 a la compra y un 1 por 1000 a la venta, y ganaba solo, como he dicho antes, un 3 por 1000, ya se le comen el 2 por 1000 y la operación pierde interés. En aquel momento el señor Tobin calculó que aplicándose su tasa del 1 por 1000 sobre la cantidad especulada, la mitad de la especulación en el mundo desaparecería. Pero la otra mitad, como que se mueven unos márgenes superiores a este 1 por 1000 de entrada y 1 por 1000 de salida, se iba a conservar. Y entonces pagaría el 1 por 1000. Tobin calculó que de esta mitad de la especulación que quedaría cotizando a 1 por 1000, los gobiernos de alrededor del mundo recaudarían $200.000 millones al año. Es decir, 4 veces más de lo que la ONU pide para erradicar el hambre.
A esto, a partir de aquel momento, se le llamó tasa Tobin y parecía una muy buena propuesta. Pues bien, el Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento europeo, el Parlamento de Canadá han votado, si querían o no, instaurar la tasa Tobin. Todos han votado que no. Todos, absolutamente todos. Porque los especuladores se han puesto encima de los diputados para prohibir esta votación. Pero hay todavía una nota curiosa. En diciembre del 2009, el que entonces todavía era primer ministro de la Gran Bretaña, un señor que recordarán se llama Gordon Brown, hizo un discurso y dijo: el señor Tobin habló hace algunos años de este sistema para frenar la especulación. En aquel momento no se le hizo caso. Creo que ahora, con esta crisis actual, sería el momento de hacerle caso y de imponer una tasa de este estilo. Pediré a mis ministros que preparen un proyecto de ley al respecto. Al día siguiente de este discurso del señor Gordon Brown, volaba a toda pastilla desde Washington a Londres el secretario de Economía del señor Barack Obama para decirle al señor Gordon Brown que esto redundaría en perjuicio de la economía norteamericana. No es que redundaría en perjuicio de la economía norteamericana, no. Esto redundaría en perjuicio de los especuladores norteamericanos, de los cuales el ministro de Economía del señor Barack Obama es un ínclito representante. Si tienen la curiosidad de ver algo muy curioso, ¿quiénes han sido los 7 últimos ministros de Economía de los 7 últimos presidentes de Estados Unidos? A veces ministros, en algunos casos viceministros de Economía. Si ustedes leen la biografía de todos ellos, verán que todos, sin ninguna exclusión, han sido siempre, antes de ser ministros, altos directivos de una banca norteamericana llamada Goldman Sachs, que es la mayor banca especuladora del mundo. Por tanto, cuando el ministro de Economía dice esto perjudicará a la economía norteamericana, está mintiendo. Perjudicará a estos señores de la Goldman Sachs y a sus adláteres a continuación. Nadie le hace caso. Pero fíjense ustedes una cosa. El señor Gordon Brown ya no es primer ministro de la Gran Bretaña en este momento. Como ustedes saben, es un personaje que se llama David Cameron. Hace un par de meses falleció el padre de David Cameron, lo cual no deja de ser triste. Pero el periódico ponía una pequeña nota biográfica. ¿A qué se dedicó toda su vida? El padre de David Cameron pudo con este dinero educar a sus hijos e incluso convertir a uno de ellos en primer ministro. Toda la vida el padre de David Cameron no fue otra cosa que un especulador financiero. Estas son un poco los funcionamientos de las cosas. Por tanto, en ningún momento hemos intentado frenar esta especulación. Y como que no la hemos intentado frenar, ¿qué ha sucedido? Aquello que explica muy bien un dicho castellano: quien siembra vientos, recoge tempestades. Y durante mucho tiempo hemos apretado con esta especulación mobiliaria, y en España también inmobiliaria, e hemos ido hinchando aquello que se llama la burbuja, cada vez mayor. Pero ustedes saben bien que las burbujas solo hace falta que las pinche una aguja y se deshacen completamente. Y en el año 2007 llegó la aguja que pinchó la burbuja. Y esta aguja, como ustedes saben, se llamaba en Estados Unidos hipotecas subprime. Se había dado dinero no a cambio de nada. En España sucedía un poco, pero sin esta exageración. Tú querías comprar un piso que valía, pues yo qué sé, 100.000 euros, ibas al banco y decías: oiga, deme 100.000 euros para comprar el piso. Y el banco decía: no, le doy 120. Hombre, si vale 100, no, pero mire, así podrá comprar un coche y podrá amueblarlo y no sé qué. Muy bien. Y tú contento te quedabas con los 120. Bueno, esto ya es grave, pero en Estados Unidos es gravísimo, porque te ibas a comprar un piso por 100 y te daban 500, lo cual es evidentemente absurdo completamente para poder cobrar los tipos de interés que había escondido detrás de esa hipoteca. Llegó el momento en que estas hipotecas no se podían pagar y entonces, ¿qué sucedió? Pues sencillamente que el sistema se derrumbó. Los bancos, al no cobrar las hipotecas, tuvieron dificultades, las empresas también, y las bolsas cayeron en picado. Solo muy pocas semanas, casi la cotización de las bolsas pasó a 1/3 de la cotización inicial. Es decir, que si un valor valía 100, pasó a cotizar por 30. En el momento en que esto decae, ¿qué sucede? Que los primeros afectados son los bancos. Porque los bancos resulta que se dedican a una actividad a la que no deberían dedicarse, pero que se dedican. ¿Los bancos a qué deberían dedicarse? Sencillamente a recibir dinero del que tiene y a prestárselo al que no tiene. Pero no, ya lo hacen eso, al que no tiene nunca le dejan. Pero en fin, en cualquier caso, esta sería la situación. Pero en realidad, ¿qué hacen los bancos? Otra cosa distinta. Los bancos, además, especulan en bolsa. A la que los valores bajan a una tercera parte del valor inicial, los bancos pierden un instrumento de solvencia fundamental, porque los bancos juegan comprando y vendiendo acciones según el momento para asegurar su liquidez. Primer problema, los bancos pierden liquidez porque sus acciones valen mucho menos. Segundo problema, los bancos, y esto lo sabemos todos,
no cobran las hipotecas. ¿Y qué hacen al no cobrar las hipotecas? Se quedan con el piso. Excelente. Vaya, no excelente, pero en fin, se quedan con el piso. Pero cuidado, el piso es un activo, pero no es un líquido. El piso debes cuidarlo, debes vigilarlo, debes guardarlo, etc. Primer problema de los bancos, no cobran las hipotecas. Segundo problema, no pueden utilizar para la venta las acciones que tienen. Y tercer problema, de algo de lo que se ha hablado poco, pero que ahora empieza a hablarse, vale la pena saberlo. Los llamados fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los fondos que pertenecen a 11 o 12 países del mundo que son los más ricos en reservas de divisas. Hay 11 o 12 países en el mundo que nadan en la abundancia de divisas. ¿Y por qué nadan en la abundancia de divisas estos 11 o 12 países? Sencillamente por dos razones. Unos, porque son países de los llamados del petróleo. Y como ustedes saben, antes de que llegara la crisis, el petróleo subió extraordinariamente de precio. Si tú eres Kuwait, estás vendiendo el petróleo a $60 el barril y durante los 2 últimos años lo vendes a $160 el barril, haces un ahorro extraordinario. Los países del petróleo ahorraron muchísimas divisas. Y después hay otros países que no son estrictamente hablando del petróleo, pero que también tienen mucho ahorro de divisas. ¿Por qué? Porque son países que por tradición exportan mucho e importan poco. Y son 3. China, Japón y Alemania. Pues bien, China, Japón y Alemania por un lado y los países del petróleo por el otro tienen unas enormes reservas de divisas. ¿Qué hacen? ¿Las guardan en el cajón? No, porque esto no rinde. Las prestan a quien lo pide. ¿Quién se lo pide? Concretamente, bancos norteamericanos, bancos españoles, bancos irlandeses y bancos británicos. Los bancos españoles acuden a los fondos soberanos y les piden dinero. Y los fondos soberanos, como que los tienen en abundancia, se los dejan. ¿A qué plazo? A un plazo de 5 o 6 años. ¿Qué hacen los bancos españoles con este dinero que reciben a 5 o 6 años? Dan hipotecas a 30 años, lo cual es perfecto. No hay manera de que funcione de ninguna forma. Entonces empiezan a vencer estos fondos soberanos. Los bancos no tienen manera de devolverlos, tampoco están cobrando sus hipotecas, con los cuales tienen más déficit todavía, y finalmente tampoco pueden vender sus acciones porque no valen nada. ¿Qué pasa? Que los bancos entonces, muy cautelosamente, dicen, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué haremos? Pedir dinero al Estado para que nos permita salir del atolladero. ¿Y el Estado les da dinero? Claro que les da dinero, ya lo he dicho antes. 2.700.000 millones de dólares entre todos los países. Pero los bancos, a los que reciben este dinero, están curados de espantos. Y entonces dicen, no, ahora ya no daremos más crédito, porque no nos lo van a devolver. Este dinero que recibimos servirá para tapar los agujeros que tenemos. Y a partir de aquel momento que hacen, cierran el grifo del crédito. Y en el momento en que cierran el grifo del crédito, esto que hasta ahora les he explicado, y que era una crisis estrictamente financiera, se convierte en una crisis de la economía real. Porque a la que no hay crédito, ¿qué sucede? Pues que el empresario no puede vender. O el empresario vende, pero a cambio de su factura tiene una letra de 30, 60, 90, 120 días. Si va con su factura al banco y el banco le levanta el dinero, hará 1, 2, 3, 4 facturas. Si va con su factura al banco y el banco no le levanta el dinero, pues hará quizá la primera factura, pero de bien seguro que no hará la segunda. Lo mismo pasa desde el punto de vista del comprador. Si yo he de comprar esta botella de agua, la compraré al contado. Pero si he de comprar una nevera, si he de comprar un piso, si he de comprar un coche, o me dan crédito o no compro nevera, no compro piso, no compro coche. A la que no hay crédito, el vendedor no vende y el comprador no compra. Y si el vendedor no compra si el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo le llamamos a eso? Crisis. Y frente a la crisis, ¿cómo responden las empresas? Con algo que tiene mucho que ver con la pobreza, que se llama ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Les aseguro que hay muchas empresas que han hecho EREs por estricta necesidad. Las pobrecitas no se aguantaban de ninguna manera. Pero también les aseguro que hay empresas que han hecho EREs con toda la cara dura del mundo. Ejemplo que tenemos en Barcelona de empresa con cara dura así de gorda. La más importante de Cataluña, SEAT. SEAT hizo hace un cierto tiempo, concretamente 2 años, un expediente de regulación que puso en la calle a 5.000 personas. Inmediatamente me pregunté, ¿hace falta que SEAT ponga en la calle a 5.000 personas? Y la respuesta es muy sencilla. Si SEAT pierde dinero, sí. Si SEAT gana dinero, no. Acudí a mirar las cuentas de SEAT y me di cuenta que SEAT en el 2008, porque el expediente fue en el 2009, había perdido dinero, con lo cual aparentemente quedaba justificado su expediente. Pero tuve la curiosidad de ver qué había pasado en el 2008. Perdón, en el 2007, el año anterior. No, en el 2007 habían ganado dinero.
Y en el 2006, también. Y en el 2005, también. Y en el 2004, también. Y en el 2003, también. Y en el 2002, también. Y en el 2001, también. Y en el 2000, y en el 99, y en el 98, y en el 97, el 96, el 25, etc. Calculé que en los últimos 5 años, es decir, 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003, 5 años antes de que llegara la crisis, si cogías los beneficios de SEAT y los dividías por el número de trabajadores, en estos 5 años, cada trabajador de SEAT había aportado a SEAT 500.000 millones, perdón, medio millón de euros de beneficio. Medio millón de euros de beneficio. Perdón, no, me equivoco, perdonen ustedes. 1,5 millones de beneficios. Cada trabajador de SEAT había aportado en estos 5 años 1,5 millones de beneficios. No que cada trabajador de SEAT hubiera ganado 1,5 millones de euros, ya ustedes suponen que no, que habría podido ganar un trabajador de SEAT. 20, 30.000 euros al año, seamos optimistas, 30.000, multiplicado por 5 años, 150.000. Tú eres trabajador de SEAT, le haces ganar 1,5 millones de euros, mientras tú ganas 150.000 en el mismo periodo, llega el 6º año, las cosas van mal, y de patitas a la calle. Y no únicamente de patitas a la calle, automáticamente SEAT llama a la puerta de la Generalitat de Cataluña y le dice, chantaje. Acabo de poner en la calle 5.000 personas, pero si no me das dinero, tengo 9.000 más esperando y van a sufrir la misma suerte. Y ya tienes a la Generalitat poniendo dinero para salvar esta empresa. Exactamente lo mismo acaba de suceder en Nissan. Como ustedes saben, en Nissan se acaba de producir un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, por la cual durante los próximos 4 años los trabajadores de Nissan, a cambio de garantizar el empleo, no van a haber subido su salario. Estuve mirando las cuentas de Nissan. Solo en el año 2010, cada trabajador de Nissan había aportado un beneficio a la empresa de 500.000 de euros. Cada trabajador había aportado a Nissan 500.000 de euros de beneficio. Cada trabajador. Y ahora, a cambio, les están pidiendo que durante 4 años restrinjan su sueldo. Impresentable. Pero todas las empresas se apoyan en estos ERES, expedientes de regulación de empleo. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Pues sencillamente que el número de parados va increciendo. ¿Hasta qué límite? El límite que ustedes conocen. Hoy en día estamos superando los 4 millones de parados. ¿Hay respuesta? ¿Hay solución para estos 4 millones de parados? Les aseguro que no. Es muy difícil encontrar dinero para mantener 4 millones de parados. Pero ustedes que se preocupan de los temas sociales deben saber bien una cosa. Lo leí no hace mucho tiempo. Una universidad de Barcelona, que se llama Pompeu Fabra, publicó hace escasos meses un estudio sobre el fraude fiscal en España. Y este estudio cuantificaba el fraude fiscal anual en 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros. Enseguida pensé algo. Si fuéramos capaces de recuperar los 80.000 millones de euros de fraude fiscal y los repartiéramos entre 4 millones de parados, a cada parado le tocarían 20.000 euros al año. En una casa con 2 parados les corresponderían 40.000 euros al año. En una casa con 3 parados tendrían 60.000 euros al año, lo cual es una cantidad razonablemente buena para poder en su momento vivir bien. ¿Qué haría falta? Sencillamente perseguir el fraude fiscal de 80.000 millones de euros. ¿Hay alguna voluntad política de perseguir el fraude fiscal? Sí, los inspectores de Hacienda tienen voluntad política. Y el año pasado, siguiendo estas instrucciones de la Pompeu Fabra, ya recaudaron 10.000 millones de los 80.000 evadidos. Pero mayoritariamente no hay esta voluntad política. Y les pondré un ejemplo. Hace un cierto tiempo, un señor bastante conocido, cuyo nombre es Emilio Botín, y como ustedes saben, preside el Banco de Santander, fue llamado por la Audiencia Nacional a declarar a raíz de un fraude fiscal, no cometido por él, sino por su banco. Un presunto fraude fiscal, evaluado en aquel momento en 600 millones de euros. La jueza, una señora llamada Teresa Palacios, le llamó a declarar a Botín y le dijo, venga usted, aquí veo unas cuentas del Popular del Santander que no funcionan debidamente. Venga usted a declarar, esto lo tengo repartido en 4 expedientes. El primer expediente no supone los 600 millones, supone tan solo 124 millones de euros. Pero venga usted con los 124 millones de euros aquí a declarar, porque si no veo clara su declaración, usted volverá a su casa y los 124 millones de euros se quedarán aquí a título de depósito hasta el día de la sentencia. El señor Botín es amante de su libertad, acudió rápidamente
a la Audiencia Nacional con los 124 millones de euros. El señor se dio cuenta que no le cabían en el bolsillo, porque esto más bien es voluminoso, y entonces lo que hizo fue coger una furgoneta blindada de su banco y él y su furgoneta se acercaron a la Audiencia Nacional. Él subía al segundo piso a prestar declaración y supongo que la furgoneta quedó en planta baja o en el garaje, cosa de la cual nos informaba un periódico al día siguiente, puesto que este periódico al día siguiente nos decía textualmente: ayer hubo un botín dentro y otro fuera de la Audiencia Nacional. Muy bien, entonces el juez le pidió declaración, la jueza mejor dicho, el señor Botín prestó declaración y la jueza dijo: mire, como que no lo veo claro, regrésese usted a su casa, pero los 124 millones que se queden aquí. Los 124 millones se quedaron aquí. Pero la jueza no los quería tener en el cajón, porque esto es más bien peligroso. Y determinó la jueza que esto se iba a guardar en la cuenta corriente del banco, del juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito, filial del Santander, presidido por una señora llamada Ana Patricia Botín, hija del anterior. Bueno, cuando los periodistas vieron este verdadero escándalo, acudieron inmediatamente al que entonces era ministro de Economía, el señor Pedro Solbes, y le dijeron: mire, señor Solbes, la jueza acusa al señor Botín de este fraude fiscal. Se supone que usted, como responsable de la Hacienda Pública, acudirá inmediatamente a salvar a los contribuyentes y perseguirá al señor Botín. Y el señor Solbes, como si le estuvieran quemando, dijo: de ninguna manera, yo con el señor Botín no tengo nada, nunca intervendré. Es un señor honorable, amigable, entrañable, no sé cuántas cosas más. ¿Por qué el señor Solbes hacía estas amables declaraciones? Bueno, yo no sé si es amigo del señor Botín o no, y tampoco me interesa mucho. Pero lo que es evidente es que el señor Solbes era el responsable económico de su partido político. Y todos los responsables económicos de todos los partidos políticos saben perfectamente que han de estar bien con los bancos, porque una vez cada 4 años deben buscar recursos para financiar su campaña electoral. Y cada vez que se convocan elecciones generales, ya tienes a los responsables de todos los partidos políticos iniciando una especie de vía crucis para ver si consiguen sus fondos. Vía crucis que, como ustedes saben, tiene por primera estación el Banco de Santander, por segunda estación el Banco de Bilbao, por tercera estación la Caixa, por cuarta estación el Palau de la Música. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacen es intentar ver si recaudan sus fondos. Y, por tanto, el señor Solbes debe conocer bien aquella frase que dice: nunca muerdas la mano del que te da de comer. Con lo cual, el señor Solbes no perseguirá al señor Botín, no recaudaremos el fraude fiscal, no ayudaremos a los parados. Y, por tanto, ¿qué debemos hacer? Pues lo último que les voy a decir, que es algunas propuestas de lucha contra la pobreza, puesto que aquellos que parece que nos lo tienen que resolver no nos lo están resolviendo. Y les voy a hacer 5 propuestas ya para terminar. ¿Cuáles serían para mí estas 5 propuestas que haría falta tirar adelante para terminar con la crisis? Bueno, primera, si esta es una crisis de origen financiero, la primera serie de respuestas, porque estas serán varias, han de tener carácter financiero. 2 ya las he dado. Una, tasa Tobin, otra, fraude fiscal. He hablado del fraude fiscal, no sé si se dan cuenta de una cifra. El fraude fiscal, según esta Universidad Pompeu Fabra, está evaluado en 80.000 millones de euros. No sé si ustedes saben que las pensiones en España suponen 110.000 millones de euros al año. Solo con recaudar el fraude fiscal podríamos aumentar las pensiones en un 70%. No haría falta que nos las bajaran, ¿no? Ni que nos alargaran de los 65 a los 67 años. Podríamos aumentar en un 70% las pensiones en España si hiciéramos caso de la manera de litigar el fraude fiscal. Por tanto, primero, tasa Tobin. Segundo, fraude fiscal. Tercero, que nadie, por favor, se escandalice con lo que voy a decir a continuación. Nacionalización de la banca. Pero no de toda la banca, no. De aquella banca que ha recibido ayudas públicas. Lo mínimo que puedes hacer es dar dinero a los bancos y quedártelos. Y para esto no hace falta ser marxista-leninista, ¿no? ¿Qué va? Hay un señor que creo que de marxista-leninista tenía poco, que se llamaba George Bush. Dio dinero a 2 bancos norteamericanos y los pasó a propiedad del gobierno federal. El señor Gordon Brown nacionalizó 11 bancos británicos, a los cuales había dado dinero. Aquí hemos dado dinero y no nos hemos quedado nada, de nada, de nada. El caso peor, ¿cuál es? El de la Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha, como ustedes saben, cayó en quiebra. Y el gobierno tuvo que apuntalarles inmediatamente, porque si no la gente hubiera hecho un talón de la Caja de Castilla-La Mancha y no hubiera podido cobrarlo. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha había caído en este déficit? Según pude leer en un informe del periódico El País. Primero, porque los directivos tenían la sana costumbre de dar créditos no al público, sino a ellos mismos, y no los devolvían. Y en segundo lugar,
porque invirtieron enormemente en la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real, en el cual creo que aterriza un avión a la semana. Evidentemente, esto llevó a una situación ruinosa, pero entonces, a partir de este momento, la Caja fue mal. El gobierno la apuntaló. Muy bien. Y permítame una pequeña cosa, y que nadie se ofenda con lo que voy a decir. ¿Quiénes eran los dos máximos responsables de la Caja de Castilla-La Mancha? El presidente, un señor que se llama Antonio Hernández Moltó, senador del PSOE. Y el segundo, director, o primer consejero de la banca, cuyo nombre no recuerdo, pero recuerdo perfectamente el nombre de su señora. Se llama Dolores de Cospedal. Esta es un poco la situación, con lo cual es evidente que quizá deberíamos pensar en qué se hace con la banca. Y que nadie se preocupe por esto. Les explicaré una anécdota. Hace unos cuantos años, 1981, en Francia las elecciones presidenciales fueron ganadas por un candidato socialista, François Mitterrand. Las elecciones suelen ser el domingo. Al día siguiente, una señora bien arregladita, y se supone que con una cuenta potente, entró en una sucursal del Crédit Lyonnais de París. Pidió por hablar con el director, y cuando tuvo el director le dijo: vengo a clausurar mi cuenta. El director le preguntó: ¿por qué señora quiere clausurar su cuenta? Y le dijo: hombre, ayer ganó las elecciones Mitterrand, este socialista, dentro de 4 días tomará posesión, nacionalizará la banca, y a mí qué me pasará con mis ahorros. Y el director le dijo a la señora: vuélvase tranquila a su casa, por favor. Usted está en París, usted está en 1981, usted está en el Crédit Lyonnais. El Crédit Lyonnais en Francia lleva nacionalizado desde 1941. Hace 40 años que usted tiene su dinero en un banco nacionalizado y ahora se preocupa de la posible nacionalización. De manera que en eso de la nacionalización de la banca hay que mirar un poco. Por tanto, primero, tasa Tobin. Segundo, fraude fiscal. Tercero, lo de la banca. Cuarto, y esto sí que en este momento es preocupante y peligroso. No sé si podemos hacer algo, pero rogaría a todos los movimientos sociales aquí presentes que hicieran caso del problema. Cajas de ahorro. Hasta ahora, como ustedes saben, las cajas de ahorro tenían un importante contenido social. Ayudaban a municipios, ayudaban a autonomías y ayudaban mediante la obra social a los ciudadanos que más lo necesitaban. Ahora se están convirtiendo en bancos. Hace 2 días que nos lo han dicho. Dentro de 2 años no quedará ni una sola caja de ahorros. Deberíamos ir todos nosotros a la agencia a la que tengamos más a mano, porque más que menos todo el mundo debe tener una cuenta en la caja de ahorros, y decirle: ¿y por qué están haciendo esto? Y que hubiera una presión social para que conservara una estructura que no interesa al capital internacional, pero que interesa a los ciudadanos, que interesa a las clases menos favorecidas, que interesa a los ayuntamientos, que interesa a todo el mundo. Deberíamos iniciar ya ahora, y no sé si es demasiado tarde, una campaña para salvar las cajas de ahorro. Que tampoco es que hiciera mucha obra social y tampoco se vayan ustedes a pensar. Ahora no entraré con ello, pero en fin, de todos modos, digamos que esto está bien. Bueno, ¿qué más debemos hacer en este primer apartado de respuestas financieras? 2 cosas más para terminar. Primera respuesta: seguramente ha llegado el momento, y sé que aquí en el País Valencià están trabajando el tema, empezar a promover aquello que se llama banca ética. Si las bancas hasta ahora se han comportado de esta manera, quizás sea el momento de empezar a potenciar la banca ética. Si hay debate y hay tiempo, hablaremos de ella, pero si no, potenciarla. Y última cosa, de este primer apartado, del apartado financiero. Si lo digo un poco lanzándome a la piscina, porque la verdad es que no lo he reflexionado demasiado. Pero el otro día leí un artículo en este periódico francés de prestigio llamado Le Monde, que me dejó casi convencido. ¿Qué decía Le Monde? Que ha llegado el momento de dividir el euro en 2. El euro de los que pueden seguir y el euro de los que no pueden seguir. Nos ahorraremos estos rescates financieros de última hora, pues a Islandia o a Grecia o a lo que sea. Que haya un euro de primera, en el cual estará Alemania, estará Austria, estará Bélgica, estará Holanda, lo que sea, y un euro de segunda, en el que estará España y estará Francia, y estará Italia, y estará, pues yo qué sé, Eslovenia, o estará quien sea. Así no deberemos rescatar a nadie, y al principio estarán 1-1, pero al cabo del tiempo estarán 1,5-1. Pues bueno, también nos pasaba antes con el marco alemán y no pasaba nada. Quizá ha llegado el momento de reflexionarlo. Pero digo que de esto no puedo discutir nada, porque no es una idea que se me haya ocurrido, no se me ocurre nada. Pero lo ponía el periódico y quisiera ponerlo sobre la mesa a ver si valdría la pena trabajar este tema. Esto para mí sería el primer grupo de respuestas de la lucha contra la pobreza. Todas las respuestas de carácter financiero. Pero ya voy terminando. ¿Cuál es el segundo grupo de problemas? Como ustedes bien saben, el segundo grupo de problemas, por no decir el primer grupo de problemas, es el problema laboral. ¿Qué significa el problema laboral? Hombre, 4 millones de parados. ¿Hay trabajo para 4 millones de parados? Ni hablar.
Teníamos un presidente hasta hace un mes que se llamaba Montilla, que se fue a China y volvió contentísimo con 8.000 puestos de trabajo. Aunque cree, porque es una fábrica china que va a venir a hacer coches a Barcelona. Pero que son 8.000 puestos de trabajo frente a 4 millones. Deberá viajar mucho a China el señor Montilla, ahora ya no puede, para conquistar todos estos puestos de trabajo. Ni hablar, ni hablar. 4 millones de puestos de trabajo no los recuperaremos jamás, jamás. ¿Y cuál es, por tanto, la única respuesta? Muy sencilla. Y no hay otra. Repartir entre todos el trabajo existente. Es la única solución. ¿Y esto quién lo puede hacer? 3 agentes. Primer agente, el gobierno. Ustedes recordarán que hace 10 años, en Francia, un primer ministro llamado Lionel Jospin cambió la jornada laboral y pasó de 40 a 35 horas. En lugar de 8 horas diarias, 7 horas diarias. Y ustedes dirán, claro, pero esto es muy grave, porque si antes trabajabas 40, cobrabas 40, y ahora trabajas 35 y cobrarás 35. No, porque las 5 horas que te faltan, tú se las has dejado a un parado. Y por tanto el gobierno te paga el seguro de paro por las 5 horas que tú has dejado de trabajar. Con lo cual cobras 35 de trabajo más 5 a precio de paro, que no son 5, son 4 o son 3. Pasas de cobrar 40 a cobrar 38. Pero ¿qué más quieres si tienes la suerte de tener trabajo? Pasar de cobrar 40 a cobrar 38 y el otro que no tiene nada, que puede trabajar. Esto se puede hacer. Y es la antítesis de lo que se pretende ahora, que es retardar la edad de jubilación desde 5 a 67, porque en el fondo es lo mismo acortar la semana o acortar la edad, es exactamente lo mismo. ¿Quién más lo puede hacer? Los trabajadores. Yo tenía un antiguo alumno que, pobrecito, nunca después de terminar la carrera encontraba trabajo. Un día me visitó un poco más alegremente, ya comprendí que había encontrado trabajo, y le pregunté, ¿y dónde has sacado el trabajo? Y me dijo, bueno, ¿sabes fulanito que también era alumno tuyo? Sí, pues aquel tuvo más suerte y encontró trabajo. Pero quería realizar un máster y no tenía tiempo. Le pidió al patrono que pudieran dividir entre los dos la jornada laboral. El patrono, cosa rara, dijo que sí, y ahora él hace media jornada y hace su máster, y yo hago media jornada y tengo mi trabajo. ¿Y por qué no hacerlo así? Naturalmente. Y otra experiencia, ¿quién más lo puede hacer? El gobierno, los trabajadores y las empresas. Siempre me ha quedado grabado en mi mente una experiencia que tuve en 1983, cuando estábamos en la crisis anterior. Tuve ocasión de visitar Euskadi, concretamente Guipúzcoa y más concretamente Mondragón. Como ustedes saben, en Mondragón existe un complejo cooperativo, en aquel momento especializado en la fabricación de unas cocinas, marca Fagor, por si a alguien le interesa. Me dijeron en aquel momento que la fábrica esta de Mondragón daba trabajo a 35.000 personas, pero que debido a la crisis debían reducir la plantilla y pasarla a 30.000 personas. Reunieron a los trabajadores y dijeron, oiga, para 35.000 no tenemos trabajo, pero para 30.000 sí, de manera que 5.000 de ustedes a la calle. Los trabajadores se reunieron y como que es una cooperativa, siempre la cooperativa es la asamblea la que decide. Y los trabajadores dijeron, ni hablar, aquí no se marcha nadie a la calle. Los directivos dijeron, de acuerdo, no se marcha nadie, pero dentro de un año habremos marchado todos, porque esto no hay quien lo aguante. Y los trabajadores dijeron, no, hay otra solución. Si ustedes quieren reducir de 35.000 a 30.000 el número de trabajadores, es que les está sobrando el 15% de la plantilla. Lo cual es lo mismo que decir que les está sobrando el 15% de la masa salarial. Lo que ustedes deben hacer es reducirles el 15% del salario a los 35.000 y verán cómo tiran adelante. Y efectivamente, tiraron adelante. No despidieron ni a una sola persona. Y no únicamente tiraron adelante. Seguramente ustedes saben que con el tiempo se giraron aires mejores, esta empresa mejoró y se expandió enormemente con la adquisición de una cadena de supermercados llamada Eroski. Y hoy en día, entre Eroski y la fábrica de Mondragón, ya no tienen 35.000 trabajadores, tienen 110.000 trabajadores y es la cooperativa mayor de Europa. Y todavía les explicaron una anécdota. En aquel momento me explicaron que en esta cooperativa de Mondragón tenían algo que me pareció acertado, que era lo que ellos llamaban la horquilla salarial, que significaba que entre el salario más bajo y el salario más alto, como mucho, debía existir una proporción de 3 a 1. Director general, 300.000 pesetas. Último trabajador, 100.000 pesetas. El año pasado me encontré, casi por casualidad, con un trabajador de Mondragón. Y se me ocurrió la pregunta, mira, yo os visité hace muchos años, teníais una horquilla salarial de 3 a 1. ¿La mantenéis? Y me dijo, no, hombre, no, eso ya ha pasado de moda, porque ahora han llegado unos directivos que han pedido mucho, y en los estatutos estamos obligados a hacer figurar una horquilla salarial. La hemos tenido que modificar, y ahora es de 9 a 1. Digo, hombre, de 9 a 1 no es muy cooperativo, que digamos, ¿no? Y me entristecí un poco, pero solo un poco, porque estamos hablando
de hace un año y medio, y aquel mismo momento, o por aquellos mismos días, había dado en quiebra la mayor empresa automovilística del mundo, General Motors, en Detroit. Me leí un informe sobre la economía de General Motors y hablaban de que en General Motors también había una horquilla salarial, pero que no era de 1 a 3 ni de 1 a 9, era de 1 a 750. Con lo cual es evidente que las cosas podrían, y por si a alguien le interesa, en el Banco de Bilbao, Vizcaya y Argentaria, la horquilla es de 1 a 600. También. Bueno, esta es un poco la realidad. Y todavía un último detalle que me gustaría explicarles. El gobierno americano acudió rápidamente a salvar General Motors. El gobierno americano no suele ser, muchas gracias, el gobierno americano no suele ser muy propicio para dar dinero a las empresas, pero era tan emblemática General Motors que el gobierno americano les dio 50.000 millones de dólares para salvarle. Lo mismo que hace falta para erradicar un año del hambre en el mundo. General Motors ha podido tirar adelante, pero el gobierno americano prudentemente ha dicho, bueno, vamos a dar dinero, pero lo que haremos es nombrar una nueva directiva, porque estos directores que había hasta ahora han llevado a la empresa a la quiebra. Y han dejado la administración de General Motors en una empresa norteamericana especializada pues, en el reflotamiento de empresas y cosas por el estilo, que se llama Carlyle, que hoy en día es el responsable de General Motors. Me he leído quién está detrás de Carlyle. Por descontado mucha gente, pero dos familias bien interesantes. Una familia que se llama Bush y otra familia que se llama Bin Laden, exactamente. Esta es un poco la realidad. De manera que ya ven ustedes que en todas partes cuecen habas. Vamos ya terminando, porque faltan 5 minutos, con 3 o 4 soluciones complementarias. Para mí la más importante es la lucha de carácter financiero. La segunda, la lucha de carácter laboral. La tercera, aquí me ha gustado, en la parte esta introductoria de esta mañana, no sé quién, no puedo recordar quién lo ha dicho, quizás ha sido usted mismo, que hablaban de la diferencia entre caridad y solidaridad. Por descontado, la gente debe poder vivir porque tenga un salario digno, porque tenga una pensión digna o porque tenga un seguro de paro digno. Pero si no hay salario, no hay seguro de paro y no hay pensión digna, y tú tienes un piso y viene el alguacil a desposerte del piso y a quitártelo para llevárselo, afortunado si viene Cáritas y te da los 500 euros para pagar el alquiler del piso para que no te saquen. La caridad no debe ser lo básico. La básica debe ser la justicia. Pero si no funciona la justicia, en ocasiones de emergencia debemos hacer circular la caridad. Y por tanto, en esta situación de crisis, y sé que muchos de ustedes están implicados en ello, cualquier cosa, se llame Cruz Roja, se llame Manos Unidas, se llame Banco de los Alimentos, se llame Cáritas, se llame como quieran, no conozco las organizaciones que ustedes representan, bienvenidas sean para luchar en este momento contra la crisis. Pero de esto no hablaré porque todos ustedes lo conocen. Por lo tanto, primera respuesta, la que podríamos llamar financiera. Segunda respuesta, laboral. Tercera respuesta, pues sencillamente caritativa o solidaria, llamémosle como queramos. Cuarta respuesta, y muy importante. Yo no sé si vamos o no vamos a salir de la crisis. Esperemos que sí. Pero algo está muy claro. Debemos salir de una forma distinta a cómo hemos entrado. No vamos a poder, ni debemos poder, recuperar el crecimiento. El mundo rico desarrollado ha superado los límites del crecimiento. Hemos traspasado la barrera del no retorno. Y esto se explica con aquello que se ha venido a llamar la huella ecológica. Los ecologistas hablan mucho de ello. Nosotros, como ciudadanos de todo el planeta, vamos dejando huella. ¿Y qué significa dejando huella? Pues vamos ensuciando el agua, vamos contaminando el aire, vamos comiéndonos el petróleo, vamos cortando la madera, vamos recortando la capa de ozono, etcétera, etcétera. Hasta 1986, todo lo que los humanos pisábamos en la Tierra, el planeta a través de su circulación lo recuperaba al año siguiente. Purificaba el agua, recuperaba la capa de ozono, hacía crecer de nuevo la madera, etcétera. Pero desde 1986 hasta ahora, lo que los humanos pisamos, al planeta no le da tiempo para reproducirlo el año siguiente. Y los últimos estudios que he leído afirman que todo lo que el planeta reprodujo en el 2009, no tengo todavía datos del 2010, todo lo que el planeta reprodujo en el 2009 no era lo que habíamos consumido en el 2008, era lo que habíamos consumido del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. ¿Y del 24 de septiembre al 31 de diciembre qué? Pues vivir de gorra, vivir a costa de futuras generaciones. Esto es como aquel que tiene un bosque. Si cada año corta la madera que el bosque reproduce, tendrá bosque toda su vida.
Si cada año corta más madera que la que el bosque reduce, se quedará sin bosque. Pues hace ya más de 20 años que la Tierra se está quedando sin bosque. Pero cuidado, ¿quiénes somos los responsables de que la Tierra se quede sin bosque? El 20% de la población que vive en el primer mundo. El otro 80% vive por debajo, muy por debajo de este consumo. Por tanto, este 20% de privilegiados que nos estamos comiendo el planeta, debemos hacer una reflexión. ¿La gente tiene derecho a vivir bien? Claro que sí. ¿La gente tiene derecho a tener pensiones? Claro que sí. ¿Tiene derecho a tener trabajo? Claro que sí. ¿Tenemos derecho a tener fábricas que den trabajo? Claro que sí. Pero lo que no tenemos derecho es a seguir consumiendo para destrozar este planeta y que las futuras generaciones vengan detrás en pésimas condiciones. Esto es lo siguiente que quería decir. Y ya para terminar, prácticamente una sola cosa o dos cosas. Primero, quizá valdría la pena que reestructuráramos los presupuestos debidamente. Se ha dicho en mi presentación que uno de los ámbitos de mi trabajo es el famoso tema del militarismo, el gasto militar, cosas por el estilo. Les pondré un pequeño ejemplo. Como ustedes saben, este año no van a subir las pensiones. He estado mirando los datos. ¿Cuánto dinero se ahorrará el gobierno no subiendo las pensiones? No digo pagando las pensiones, digo no subiendo las pensiones. 1.300 millones de euros. No está prevista ninguna partida de 1.300 millones de euros para aumentar las pensiones. Pero sí que está prevista la partida, que mira por dónde sube el mismo importe, 1.300 millones, para que España pueda seguir participando en la construcción de un avión de combate europeo. Ahí vamos a continuar. Un avión de combate europeo que, por cierto, el antiguo canciller alemán, el señor Schröder, hizo unas declaraciones diciendo este es un avión que no hace ninguna falta construir, porque está diseñado para atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. Pues bien, para diseñar un avión de combate europeo preparado para atacar a la Unión Soviética, que mira por dónde ya no existe, vamos a gastar este año 1.300 millones de euros. Y en cambio no tenemos los mismos 1.300 millones de euros para aumentar las pensiones. Debemos empezar a ver de dónde hay que sacar dinero y, por descontado, pongo este ejemplo del gasto militar. Y termino con la última aportación. ¿Y cuál es la última aportación que yo quisiera hacer? Y me gusta porque aquí está mucha gente que trabaja este tema, incluso creo que hace un rato hemos tenido el director general de Migraciones. Por favor, que de esta crisis no hagamos pagar los platos rotos a los inmigrantes. No tienen ninguna culpa, ninguna. La llegada migratoria no es una presión de ellos, es una demanda nuestra, porque teníamos una población envejecida que necesitaba rejuvenecerse. Y si alguien quiere aclararlo, que acuda a un informe de Naciones Unidas, Servicio de Población de Naciones Unidas, editado en 1999, que explicaba de qué manera la población española era tan envejecida que necesitaba que por lo menos de 1999 hasta 2020 llegaran a España 155.000 inmigrantes nuevos por año. Habíamos tenido una bajada tan fuerte del boom de la natalidad que para equilibrar la pirámide, ustedes saben que la manera de medir la población es mediante la pirámide de edad. Y una pirámide debe tener esta forma triangular. Por debajo los que tienen de 0 a 10 años hay algunos menos, a 20 años algunos menos, 30, 40, 100, casi no queda nadie. Bueno, había un señor de Menorca que tenía 114 que vivía allí. Pero en fin, esto es un poco la pirámide. Pues bien, la pirámide española no es así. La pirámide española es así, tiene un vacío de los que no nacieron cuando terminó el mundo de la natalidad, y ahora sí que se ha vuelto a engordar un poco por los hijos de los inmigrantes. Pero este agujero que tenemos aquí, económicamente es básico, porque el agujero lo tenemos en la segunda edad, y la segunda edad lo que hace es pagar la educación de la primera edad y pagar las pensiones de la tercera edad. Hay que llenar este vacío. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con más nacimientos? Difícil, porque los niños nacen con 0 años y no con 30 años. De manera que por ahí no lo vamos a llenar. Entonces, la única posibilidad de llenar este vacío, pues es sencillamente la inmigración. La ONU lo calculó y dijo 155.000. Y un servicio de estudios de Barcelona, de la Caixa de Cataluña, acaba de afirmar que ahora, con el paso del tiempo, ya no son 155.000. Son 240.000 en los próximos 10 años. Cuando salgamos de la crisis, claro, ahora estos días no. Y una última cosa sobre esto. La presidencia del gobierno desde la Moncloa publica cada año un estudio sobre las finanzas de los inmigrantes. ¿Qué aportan los inmigrantes a las arcas públicas españolas y qué detraen los inmigrantes de las arcas públicas españolas? Aportan por 3 conceptos. Cotizan a la Seguridad Social, si tienen papeles. Pagan IRPF, si tienen papeles. Incluso pagan impuestos indirectos, tanto si tienen como si no tienen papeles. Esto aportan. ¿Qué detraen? Servicios educativos, servicios sanitarios, servicios sociales, ayuda a la vivienda, becas comedor, bolsas de libros, plazas de guardería, etcétera, etcétera. Lo publica la Moncloa cada año.
Hasta que llegó la crisis, ¿saben cuál era el balance entre una y otra cosa? 6.000 millones de euros a nuestro favor. Teniendo en cuenta, incluyendo los sin papeles, teniendo en cuenta que nosotros somos unos 55 millones de habitantes en España, significa que los inmigrantes, a cada uno de nosotros, a cada uno de los autóctonos, nos regalan 105 euros por año. Por tanto, ni que sea por egoísmo, porque debemos rejuvenecer nuestra población, ni que sea por egoísmo económico, también debemos respetar la inmigración. Y claro, en el ámbito en que me muevo, no diría que ni que sea por egoísmo, también por solidaridad, debemos respetar la inmigración. En resumidas cuentas, voy a terminar. Ya ven ustedes que esta es una crisis de origen financiero, pero de derivaciones muy varias. No es la peor. La peor es esta de la huella ecológica y la peor es la del hambre que he explicado al principio. Pero en cualquier caso estamos en una crisis de origen financiero frente a la cual debemos dar respuestas de tipo financiero, debemos dar respuestas de tipo laboral, debemos dar respuestas de tipo caritativo, debemos dar respuestas de tipo ecológico, debemos ajustar bien los presupuestos y debemos respetar la inmigración. Y muchas gracias. Parece que no hay tiempo para el coloquio porque se ha consumido todo el tiempo, ¿no, Ricardo? ¿Alguien quiere? Venga, aceptamos 3 preguntas. Venga, 3 manos. A ver. Yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor parece un poco tonta, pero por toda la explicación que nos ha dado, la crisis es financiera, parece que políticos y financieros son primos o amigos. ¿El voto sirve para algo? Pues buena pregunta. Yo diría que yo tengo ganas de ir a votar, porque en mis primeros 30 años de vida no pude votar, de manera que casi que tengo hambre de urna, por decirlo de alguna manera. Pero además de tener hambre de urna, también me hago la misma pregunta. ¿Sirve para algo o no? Y la verdad es que no me lo planteo solo aquí. Resulta que un país que tenemos de estos paradigmáticos como Dinamarca, que es un país de los que siempre ponemos como ejemplo, que se portan bien, que tienen estado del bienestar, no sé cuántas cosas, votó que no a la Constitución Europea. Y entonces dijeron que no podía ser, porque como que la Constitución Europea necesitaba un voto unánime de todos los países, si había uno que decía que no, aquello no se aprobaba. ¿Qué hicieron con los daneses? El primer referéndum dijo que no. Les dieron 6 meses de dosis masivas de televisión para explicarles las ventajas de la Constitución Europea. Y después de una inyección constante de televisión, al cabo de 6 meses, votaron que sí. Donde dije, digo, ¿sirve para algo el voto? No, en este sentido. Pero cuidado, no es lo mismo el voto municipal que el voto de la Constitución Europea. Son 2 votos distintos. El municipal yo creo que ahora hay que ir a votar dentro de 2 o 3 meses, esto por descontado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Bueno, felicito por la exposición, ha sido realmente muy clara y sobre todo a nosotros nos deja con un poco una imagen o una sensación de impotencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante este escenario cuando la responsabilidad la tienen los gobiernos, la responsabilidad la tienen las empresas? Nosotros tenemos parte de responsabilidad, pero me gustaría, si puede ser, que ahondaras un poco en la figura de la banca ética, ¿vale? Nosotros pertenecemos a una fundación y promovemos una banca ética que se llama FIARE, no sé si la conoce, y quería saber si nos puede dar un poco de, bueno, qué podemos hacer nosotros, la sociedad civil, ante este panorama. Bueno, me encanta mucho la pregunta porque soy yo uno de los fundadores de FIARE, de manera que más no se puede decir. Pero, en cualquier caso, antes de entrar en lo de la banca ética, si me permites, en lo que se puede hacer, yo pienso que se puede hacer muchas cosas. Primero, estar bien informados de lo que sucede, porque por desgracia la información que nos lleva encima es una información desastrosa y además manipulada. Solo daré un ejemplo, muy sencillo pero muy propio. Hace 2 o 3 años falleció una persona que era el propietario del periódico más leído de Francia, que se llama Le Figaro. Sus hijos no querían el periódico, han hecho distintas transacciones. Al final solo ha quedado un nuevo propietario. El nuevo propietario del periódico más leído de Francia es un señor que se llama Dassault, Serge Dassault. ¿Qué categoría tiene este señor?
primer fabricante de aviones de combate en Francia. Primer dato. Segundo dato, condenado en Bélgica por 9 años de cárcel por estafas cometidas en aquel país. Tercer dato, desposeído hace 3 meses de la alcaldía de su pueblo porque había manipulado el voto para hacerse elegir alcalde. Esta entrañable figura, primer fabricante de aviones de combate, estafador condenado en Bélgica a 9 años de cárcel y manipulador de votos en su pueblo, hoy en día manipula el primer periódico de Francia. Solo un pequeño ejemplo de cómo podemos estar mal informados. Por tanto, la primera recomendación es tener buena información. Y hoy en día no es muy difícil, porque afortunadamente la información se ha convertido en algo interactivo. Antes tenías que sentarte plácidamente frente al televisor y tragarte lo que te daban. Pero hoy este mismo Internet, al que antes me refería para la especulación, nos da una libertad de acceder a páginas web, a referencias importantes que nos permiten dar la información. Tú dirás, ¿esto cuesta mucho tiempo? Sí. Si dejamos de mirar Telecinco, tendremos todo el tiempo del mundo. De manera que lo primero que debemos hacer es tener buena información. Esto de entrada. Y después, una vez tengamos una información, debemos intentar fijar los objetivos. Objetivos alcanzables. Objetivos alcanzables no significa abolir el capitalismo, que ya me gustaría, pero no, sino objetivos que sean más o menos alcanzables y después ponerse a trabajar en estos objetivos. Entiendo que esto... En cuanto a la banca ética, es uno de los posibles objetivos. Lo he dicho antes. Vale la pena que trabajemos en bancos que no invierten en armas, que no invierten en drogas, que no invierten en explotación infantil y fundamentalmente una cosa, que no especulan. Y debemos ser capaces de trabajar. Y además no solamente trata en términos negativos, sino que trata en términos positivos. No invertimos en armas, no en drogas, no en explotación infantil, pero sí invertimos en creación de puestos de trabajo, en cultura, en ecología, no sé qué. Y esto lo podemos hacer, cerrar nuestra cuenta en el Santander o cerrar nuestra cuenta en el Bilbao y abrir una cuenta en Fiare o donde sea. Aunque hay que reconocer que Fiare, aunque para mí es muy simpática, todavía no ofrece todos los servicios bancarios que necesitaríamos. Y de momento, nos guste o no, tendremos que competir con otro. Y trabajar en ello, por descontado. Bueno, sí va. Bueno, gracias por la exposición. Ha sido la palabra maravillosa. Oír unas palabras de la ciudad. Bueno, gritaré un poco más. Yo también pertenezco a una de las bancas éticas que hay en el territorio del Estado español, que se llama COP57, y quisiera decir algo apoyando lo que usted ha dicho, pero creo que está en nuestras manos, en la sociedad civil. Si no recuperamos los medios de producción, si no volvemos a recuperar ese campo donde se ha especulado con la especulación inmobiliaria, empezamos a producir alimentos que lo necesitan las ciudades y nosotros empezamos a ser esos dueños pequeños empresarios, tenemos poca solución, porque como usted ha dicho, 4 millones de parados son muy difíciles, hay que compartir el trabajo, pero la banca ética es una realidad y está haciendo eso. Aquí tenemos ya cerveza ecológica, tenemos asociaciones de consumidores, todo este tipo de gente está accediendo a la banca ética que le están dando crédito. Quisiera que bueno, usted también es catalán, conoce COP57 y Fiare, pues que va en ese trono. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad, es parte también culpa nuestra de lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que es muy cómodo llegar y solo pensar en cuenta ajena y también es necesario, pero creo que pasa por otras tareas. Sí, vaya, en la pregunta está implícita la respuesta. Hay que ir trabajando en estos ámbitos con toda claridad. Y el caso de COP57 es un caso perfectamente ejemplar, porque no sé si todos lo conocen, pero COP57 es una cooperativa de crédito que nació a raíz de la quiebra de una empresa, de una editorial que todos leíamos en nuestros tiempos de juventud, que se llamaba Editorial Bruguera, que era una editorial de libros infantiles y juveniles, que al final cerró y entonces indemnizó a sus trabajadores. Y a los últimos 57 que quedaban, los últimos que quedaban por indemnizar, les dio una indemnización. Y cada uno de los trabajadores de Bruguera, en lugar de coger su indemnización y abrir un bar, que es lo que se suele hacer en estos casos, pues lo que hicieron fue acumular el capital de las indemnizaciones de los 57 y crearon una cooperativa de crédito que se llama así, COP57, porque fueron los 57 que lo crearon. Y desde entonces, ¿a qué se ha dedicado? Pues algo fundamental. Cuando alguien crea una cooperativa, el gran hándicap que tiene es que nunca encuentra la financiación adecuada. Y ellos se han dedicado a financiar cooperativas con esta buena idea. Ya he dicho antes que la cooperativa,
con el ejemplo de Mondragón, es una cooperativa que ha de ser una de las respuestas a la crisis, por tanto, ellos hicieron algo ejemplar. A ver, dos preguntas más. Gracias por la oportunidad de poder preguntar. Yo represento una asociación de migrantes, 3.500 asilan en Torrevieja. Agradezco la oportunidad de escucharlo, sobre todo porque soy hija de un emigrante español por hambre. Y mis hijos son nietos de un emigrante español por guerra. Pero jamás en México escuché a un político hacer un videojuego matando emigrantes para su campaña. ¿Qué opina usted? Bueno, lo de los videojuegos es verdaderamente algo muy, muy peligroso. Yo no he visto este vídeo al que implícitamente usted se refiere, pero sí que existió otro en la ciudad de Barcelona que es terrible. Sí, pero yo voy, quizás es lo mismo, pero hablo de otro. Resulta que usted recordará un incidente que se produjo en un cajero automático en Barcelona. Unos chavales alocados rociaron a la señora vagabunda que dormía allí y la incendiaron, la señora se murió. Hay un videojuego en Barcelona que dice mate usted a la vagabunda del cajero. Hasta ahí ha llegado la perversión y supongo que en lo que está usted diciendo estamos un poco en lo mismo. Yo cuando voy por las escuelas y por los institutos, especialmente esta semana, que como ustedes saben es la Semana de la Paz con motivo de la muerte de Gandhi, siempre les digo a los chavales, ya sé que es muy difícil, pero olvidaros de los videojuegos, por favor, que es muy difícil, pero es un camino hacia la paz para la gente joven. Una última pregunta. Yo solo quería hacer una pequeña reflexión y añadir una cosa que no he comentado y que creo que es importante en la sociedad que vivimos, que es la crisis de valores tremenda en la que estamos inmersos. Hay una crisis ética que se suma a todas las crisis y creo que es fundamental superar para impulsar primero el movimiento social, que me parece la base para ser. Pues mire, se lo agradezco mucho porque en realidad no lo he dicho, pero tendría que haber dicho, pero prefiero no decirlo para que salga dentro del público esta conclusión. La principal crisis es la de valores y hasta que no cambiemos los valores no cambiaremos nada de nada. O sea que le agradezco mucho porque esta es la conclusión que me ha gustado escuchar. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, alcalde, por su intervención.